Yo no debo contarte estas cosas. Si saben que hablo de todo esto, me van a odiar más de lo que ya me odian. ¿Y quién va a odiarte? Ay, los hijos de Alfredo. Algunos me mastican, otros no me tragan y otros me detestan abiertamente. Los 4. Alfredo tenía 5 hijos. La quinta, Ana. La única con la que yo llevaba una relación maravillosa. Desgraciadamente ya no está con nosotros. Tuvo problemas con drogas. Alfredo decidió internarla en una clínica psiquiátrica hace como 10 años. ¿Y en todo ese tiempo no la trajeron de vuelta a la casa? No. Tuvo una sobredosis y su cerebro se vio afectado. Alfredo optó por dejarla ahí, pero... Mejor háblame de ti. Me imagino que dejaste muchos corazones rotos en Monterrey. No, qué va. Ni uno, fíjate. Eso nadie te lo podría creer. Desde que te vi por primera vez, sentí que te conocía de toda la vida. Y... sentí también el deseo de ser para ti una amiga. La mejor de las amigas. Yo te agradezco muchísimo que pienses así, pero mi objetivo es que el negocio fluya. Nada me daría más gusto que llevar una relación cordial y amistosa con ustedes. Ten por seguro que así va a ser. Mi amor, en este viaje no hay problemas ni de familia, ni de trabajo, ni nada que se le parezca. En este viaje estamos los dos. Vamos a disfrutar. Además, estamos en un lugar maravilloso. Perdóname, Roberto, pero no puedo. Mi hermana está secuestrada. ¿Cómo voy a disfrutar de lo que sea sin saber si ella está bien? No sé si ha comido, si la lastimaron, ni siquiera sé si está viva. Yo lo sé y te entiendo perfectamente. Pero ya estamos aquí, vamos a disfrutar, vamos a distraernos. Deja que tu familia se encargue de eso. Mamá, yo te amo y quiero que seas feliz. Me siento muy mal por haberlo echado todo a perder. Yo no quería que pasara esto, por eso te pedí tantas veces que canceláramos el viaje. Entonces mi hermana y su esposo sí se fueron de luna de miel. Eso fue lo que supe. ¿Qué pasa? Que la vida sigue. Me desaparecí y todo siguió como si nada. No diga eso. Usted es importante para su familia. Tan importante que se olvidaron de mí por 10 años. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no siento nada. No puedo sentir. Es como si las drogas que me hubieran dado por años me hubieran dormido el alma. Eso debe ser la crisis de la abstinencia. Pero se le va a pasar, ya lo verá. No, esto no es algo físico. Que si no me dormiría y se quitaría. Pero no es así. Yo no puedo ver un futuro. Y ya ni siquiera me importa. Ni siquiera me importa no importarle a los demás. No diga eso. Al señor Emilio sí le importa. Por eso la trajo aquí. Él se está poniendo en riesgo para ayudarla. Se está arriesgando de más y no vale la pena. Míreme. Mire, yo sé que las cosas deben parecer fatales. Que le cueste trabajo ver el futuro. Pero si usted lo decide, no importa el tiempo que haya estado drogada, usted se puede recuperar. Y recuperar su vida como antes. Ya nada va a ser como antes. Por supuesto que no te extrañamos para nada en la boda. Nos ahorraste varias botellas de whisky.
Ya sabemos que eres un viejo borracho. Ah, qué bien que no me echaste de menos, porque sería una lástima que me estés extrañando todo el rato con el poco tiempo de vida que te queda. Pues no me iría de este mundo sin antes verte a ti 6 pies bajo tierra. Bueno, ya está bien, abrevia. Que yo soy un hombre muy ocupado y no tengo mucho tiempo para estarlo perdiendo contigo. Tus berrinches infundados han puesto entre la espada y la pared a Brenda. Se siente muy desdichado por tu rabieta. Y obviamente Gabriel se siente desdichado también. Ah, pues mira, yo tengo una solución que sería infalible para Brenda. Que deje al de tu hijo y que así recupere un poco de la dignidad que le quede. Ya estás con un pie en la tumba, Adalberto. ¿Tiene sentido andar peleando por tonterías sin importancia? ¿En serio tanto sacrificio significa para ti darte la oportunidad de ir a Miami y ver qué pasa? Ay, por favor, Sebastián. No lo dije para que te enojes ni para... Allá podrías tener muy buenas oportunidades. No sé, podrías estudiar para agente de bienes raíces, tendrías muy buenas comisiones. Y si no sirvo para eso. Ni que fuera ciencia. Serías independiente Y me darían trabajo solamente por ser tu novia, no por mis propios méritos. Aparte, me lo estarían restregando en la cara todo el tiempo. Por favor, yo no quiero que te sientas ni molesto ni incómodo pensando que estoy propiciando algo que te desagrade. No, David, de haberte dicho esto que te dije, te lo juro que me desconozco. No, no es eso. Lo que pasa es que me criaron de una manera muy conservadora. No se trata de si algo me gusta o no me gusta. Simplemente eres una mujer casada. Infelizmente casada. En 10 años de matrimonio, yo nunca le he sido infiel a Alfredo, pero ¿sabes qué? Él no se merece mi lealtad. La vida es demasiado corta como para limitarse a lo que nos han enseñado que es correcto o no. Felicia, mi amor, no estás sola. Aquí estoy yo para ti, para lo que sea necesario. Yo sé y te lo agradezco, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué, mi amor? Yo lo único que no puedo entender... Si hubieras crecido en mi familia, lo entenderías, Roberto. Ojalá que Sebastián decida quedarse en Miami. Con él me voy a sentir mucho más... ¿Más qué? ¿Más apoyada? Mi amor, Sebastián es tu hermano. Yo soy tu esposo. Juntos no necesitamos a nadie más. Sí, Roberto, pero tú eres un empleado más de la constructora. Nos guste o no, tienes que hacer lo que te digan. Y no lo que yo quiera. Te lo digo en serio, Alberto. Nadie te ha dado una puñalada por la espalda. Eso es un pleito sin sentido. Sí, para ti nada tiene sentido. Eso es señal de que ya estás senil. Sería bueno que nos viéramos para aclarar los malos entendidos. No, es que no hay malos entendidos. Solo hay hechos que demuestran la realidad. ¿Por qué no nos vemos en el club de golf? Y platicamos tranquilos. Todo lo distorsionas. Mirna, Marcelo me dijo que me extraña. Y también me dio a entender que alguien como yo sería la persona con la que le gustaría casarse algún día. Ay, eso me parece fantástico. Muy bien. Mirna, ¿no crees que me estoy acelerando demasiado? No me gustaría ilusionarme con alguien a quien apenas conozco. Mira, suéltalo, déjalo fluir. Deja que Dios haga lo suyo, ya. Es que si lo dejo fluir y no pasa nada, me va a dar una gran tristeza. No, te deberías poner más triste si ni siquiera lo intentas. Dale, inténtalo. Tengo muchos años trabajando en el mismo lugar. Me quieren, me tratan bien. Si renuncio... ¿En serio piensas ser mesera el resto de tu vida? ¿Esa es tu máxima aspiración? Por supuesto que no. Entonces... Mira, si esto te tranquiliza, podemos dejar el departamento así y regresamos cuando tú quieras. Solo nos llevamos lo indispensable. Moni,
Date la oportunidad de un cambio. Demuéstrale a los demás. Y sobre todo, demuéstrate a ti misma lo mucho que vales. Está bien. Tienes razón, perdóname. No hace falta que me digas más, ¿sí? Vamos a hacer las maletas, luego hablo con mi jefe y si quieres nos regresamos hoy mismo a Miami. Lo de Ana fue hace 10 años, Emilia. Aunque Ana nunca mejoró, yo le supliqué a Alfredo que la trajera de vuelta a la casa para cuidarla, ¿no? Pero no, él no quiso. ¿Por qué? Él es un hombre muy duro. Y Ana en esas condiciones resultaba una carga para él. Era mucho más fácil tenerla en una clínica. Y Ana a veces se ponía violenta y se imaginaba cosas que no eran verdad. ¿Cosas como qué? Tonterías. Alfredo aceptó que la mantuvieran sedada con calmantes todo el tiempo. Y eso a mí, en lo personal, me pareció una crueldad. Pero hay cosas en las que yo no tengo ni voz ni voto. Alonso piensa que mi interés por Marcelo es solo para darle celos. Que piense lo que quiera. O sea, sí me gusta mucho Marcelo, pero eso no quiere decir que ya no sienta nada por Alonso. Pero yo ya te lo dije, princesa. Es poquito a poquito. Ya verás cómo el día menos pensado ni te acuerdas quién es ese tipo. Tienes razón. Alonso es cosa del pasado. Sí, señor. Y pase lo que pase, escúchame bien, Mirna. Pase lo que pase, yo jamás voy a volver a caer con él. Así se habla. Y ahora déjame trabajar. Muy bien. Tú eres mi obsesión. Sí. He estado presionando para que negocie el rescate y suelte el dinero. Entonces iba a querer que lo vuelva a llamar. Y póngale muy en claro que... Es la última oportunidad que tiene para salvar a su hija. O nos da lo que pedimos, o hace lo que queremos. Estamos jugando. A mí ningún mamarracho me va a estar amenazando. No pienso darle un solo centavo.